Bien, continuamos con el estudio de la palabra de Dios, pero antes de abrir la carta a los romanos, por favor acompáñenme a donde terminamos la lectura de hace 15 días atrás, en 2 de Corintios, capítulo 11. 2 de Corintios, capítulo 11. Hace 15 días atrás terminamos de ver, estudiar, profundizar los versículos 19, 20, donde vimos al apóstol Pablo, que fue un gran maestro, un gran predicador, un predicador por excelencia. Pero terminamos uno de los pasajes que terminamos leyendo hace 15 días atrás, fue 2 a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante, que dice la Escritura: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Oremos. Amado Señor, muchas gracias por poder estar reunidos aquí esta mañana, Señor, y ahora acudimos a la ayuda de tu Espíritu para que nos ilumine, Señor, tu preciosa palabra. Tu palabra toda poderosa, Señor, la cual necesitamos para entender, para comprender, para conocerte más. Señor, gracias porque pudimos también alabarte y poder realmente proclamar que tú eres infinitamente santo, que tú eres único, que no hay semejante a ti, que tú eres el único Dios verdadero, el grandioso Dios, el maravilloso Dios, que a pesar de nuestra condición tú quisiste, Señor, pagar un precio tan alto con la vida de tu unigénito Hijo Jesús. Haciéndose semejante a uno como nosotros, se vistió de humanidad, se tuvo que humillar para hacer eso. Pero no solo eso, sino que terminó como el más vil pecador, muriendo colgado en un madero, maldito. Porque en él cargaste el pecado de todos nosotros, y no solamente fue su sufrimiento físico, sino tuvo que soportar la ira justa tuya, oh Dios, Padre Celestial. Fue también donde tu palabra registra que en aquel momento, la única vez que tu Hijo unigénito mencionó, proclamó, declaró: Padre, ¿por qué me has desamparado? Señor, gracias por el perdón, gracias por la reconciliación contigo, gracias por los méritos de Jesús en la cruz. Gracias, Señor, porque hemos podido conocerte tan solamente por gracia. Tú quisiste revelarte a nosotros. Gracias por la palabra encarnada que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la palabra escrita que tenemos al alcance de nuestras manos. Gracias, Señor, y te pedimos tu ayuda. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Y quería comenzar esta mañana leyendo justamente lo que dejamos hace 15 días atrás, para poder después entender lo que seguimos estudiando. Yo no sé si te pusiste a pensar lo que acabamos de leer. Por predicar el Evangelio, por ser un hijo de Dios, por servirle a Dios fielmente. Ahí fíjate que en el versículo 24, después de haber dicho que había recibido azotes sin número en cárceles más, dice, en peligro de muerte muchas veces.
Y el versículo 24 dice, de los judíos, de los de su propia nación, sus hermanos según la sangre, según su propia sangre, como por los cuales él oraba fervientemente y con gran tristeza en su corazón, como hemos estudiado. Recibió, dice, 5 veces 40 azotes menos 1. 195 azotes recibió de sus hermanos en sangre, los judíos. Sin contar los otros. Y pensaba, ¿cuántos de nosotros ha recibido un verdadero azote? No un chirrito, un verdadero azote, porque a veces hemos sido disciplinados por nuestros padres. Pero estos azotes, como hemos visto en la película La Pasión de Cristo, azotes que, o sea, realmente te despedazaban, te dejaban con los vasos sanguíneos todos rotos. Y no solamente eso, porque también dice apedreado. Y no eran piedritas, no eran cascotitos que le tiraban. Eran meras piedras. El propósito era matar, como mataron a Esteban, con piedra. Y por la gracia de Dios, siguió vivo el apóstol Pablo. Y siguió haciendo qué? Sirviendo a Dios. Predicando el Evangelio. Y yo creo que ninguno de nosotros, yo creo, quizás estoy ignorando alguna información, pero ninguno de nosotros ha tenido que padecer ni siquiera un azote como los que sufrió el apóstol Pablo, ni uno, por causa del nombre, por causa de predicar el Evangelio. Por eso es que podemos decir que Pablo fue fiel a Dios, fue un fiel, genuino maestro y predicador de la palabra. Fue humilde, como vimos también, porque pudiendo hacer alarde o vanagloriarse, jamás se jactó de lo que pudo hacer por el Señor. Él siempre dijo, lo que he podido hacer es tan solamente por la gracia de Dios. Lo que soy, un siervo de Él, fiel, es por la gracia de Él. No se atribuyó mérito alguno jamás. Contó con una integridad personal impresionante. Obviamente Dios lo bendijo, pero él no reclamó ningún tipo de crédito a su favor, ninguno. Y él, una y otra vez, puso en sus cartas un gran énfasis en que nosotros debemos ser obedientes al Señor, obedientes al Señor. Y él fue obediente. Como dice en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él peleó la batalla, pero en cuanto a su responsabilidad humana, él dejó todo, como decimos nosotros, dejó todo en la cancha. Él fue fiel a Dios. Pero consideremos algunas de las descripciones que hace acá el apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 11. Lo que él sufrió como apóstol, por ser fiel a Dios. Un fiel predicador, un fiel maestro. Y teniendo esto en mente, hacemos al pasaje que nos toca estudiar, profundizar en el día de hoy. Vamos a estar estudiando versículo 20 al 24. Dice la Escritura, dice Romanos 15, 20 al 24, dice, de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. Fíjate si no se esforzó a predicar el Evangelio, con todo lo que sufrió. Y aún así seguía predicando el Evangelio. ¿Cuántos azotes vos y yo hubiésemos soportado para aún así seguir predicando el Evangelio? De esta manera, versículo 20, de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros.
Pablo fue un pionero como misionero, un evangelista, un plantador de iglesias. Predicó el evangelio una y otra vez, como leíamos recién, a pesar de los sufrimientos por causa de predicar el evangelio, por causa de dar testimonio del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quizás en lugares donde nadie más hubiese ministrado. Pablo ministró en muchas áreas que quizás no hubiesen llegado a otros evangelistas, o cualquier otro apóstol, o cualquier otro predicador. Más que cualquier otro, él alcanzó a los no alcanzados por su llamado y su deseo de no, dice, edificar fundamento sobre fundamento ajeno. No es que estuviera mal edificar sobre el fundamento de otro predicador, de otro evangelista, porque ese proceso es parte del plan de Dios también, para establecer y mantener su iglesia. Si nos remontamos a 1 Corintios, capítulo 3, versículo 6, le dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo ha dado? Dios. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó. En tal caso, Apolos había edificado sobre el fundamento de Pablo, lo cual está de acuerdo con el llamado específico de los dos siervos, tanto Pablo como Apolos. Y aún así sigue siendo el plan de Dios, que algunos creyentes coloquen el fundamento de la obra, trayendo incrédulos a la fe salvadora en Cristo, que podemos llamar evangelistas, predicadores, y que otros edifiquen a esos conversos, a esos convertidos, ministrándolos, enseñándoles lo que la palabra de Dios expresa o declara o revela, que podemos llamar los pastores. Las personas a quienes nunca les fue anunciado acerca de Cristo y que nunca han oído el Evangelio, todavía se encuentran en muchas partes del mundo. Pueden hallarse en todos los países, todas las ciudades, todos los pueblos, en todas las comunidades, vecindarios. Dios no llama a todo creyente a ser un evangelista, pero sí llama a todo creyente a ser un testigo. Por lo tanto, debería ser el deseo y la oración de cada uno de nosotros, sus hijos, los creyentes. En la mañana de hoy, a partir de este versículo 22 en adelante, estudiaremos dos elementos que deben ser evidentes en la vida y ministerio de todo hijo e hija de Dios. Dos elementos que deben ser evidentes en tu vida, en tu ministerio, por ser hijo o hija de Dios. Y Pablo demuestra en su propia vida esta característica o este elemento de su propio ministerio, que era evidente en su vida, como hemos leído en 2 Corintios 11, en su ministerio. Y así debe ser de todo aquel creyente, de todo aquel hijo o hija de Dios que se ha comprometido con Dios a hacer su voluntad y no otra cosa, no la propia, la voluntad de Dios. ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios? En su palabra, la Biblia, la revelación especial. Y para eso, el primer elemento que debe ser evidente en tu vida, en tu ministerio, es la providencia. Dice el versículo 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Al decir esta causa, Pablo se refiere al cumplimiento de su llamado divino como ministro de Jesucristo a los gentiles. Desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, a fin de que aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. La fidelidad a su llamado le había impedido hacer muchas de las cosas que a él le habría gustado hacer, incluyendo hasta ese momento visitar la iglesia de Roma. Acá la palabra impedido en el original tiene el significado literal de hendir o perforar. Hendir o perforar.
y se utilizaba en aquel tiempo con referencia a los huecos profundos o trincheras que se excavaban en algunos lugares, se atravesando un camino para impedir que el ejército enemigo pasara. A causa del plan y el control de Dios, Pablo estaba en ese momento imposibilitado por razones providenciales para ir a la iglesia en Roma. Dios ha cambiado el curso natural de los acontecimientos por su intervención directa, como sucedió también de una forma milagrosa con el pueblo de Israel, cuando abrió el Mar Rojo para que su pueblo Israel pudiera cruzar con total seguridad. Y también al mismo tiempo cerrarlo para impedir el paso del ejército egipcio que los perseguía. Dios controla absolutamente todo. Y con mucha frecuencia nosotros lo podemos ver en cosas cotidianas, como también en la antigüedad pasada de forma milagrosa. Esta es la providencia. Este es el control soberano que Dios tiene sobre todas las cosas, que no ejerce por medio de milagros, sino a través del ordenamiento complejo de todos los eventos naturales, para que se lleve a cabo el cumplimiento de su voluntad. Él ordena de una forma única, inigualable por el poder que tiene Él, todos los eventos naturales, para que se lleve a cabo el cumplimiento de su voluntad, soberana voluntad. Ni siquiera el apóstol Pablo, el más prominente, podemos decir, de los apóstoles, y quien fue usado como un instrumento humano para consignar una gran parte de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, presumía entender a plenitud la manera como el Señor obraba en su vida. No obstante, la providencia de Dios fue un elemento crucial para alcanzar los propósitos fijados por Él para el servicio del apóstol. Lo que Pablo sabía hasta ese momento, según nos dice Hechos 16:7, era que el Espíritu no se lo permitió. Pero no sabía más detalles. Sabía que Dios no le había permitido ir todavía. No le había permitido visitarles. También vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios, usando soberanamente la voluntad libre de cada uno de los hermanos de José, cumplieron el propósito de Dios. Donde el tiempo en que las cosas sucedieron, ni José, ni sus hermanos, ni su padre Jacob sabían el propósito de Dios, conocían el propósito de Dios. Cuando hicieron los hermanos de José, llevaron a cabo el hecho de venderlo a José como esclavo. Ninguno de ellos sabía, conocía en detalle el propósito de Dios. Fue muchos años más tarde, después que la alta posición de José en Egipto fue usada por Dios para salvar a su pueblo escogido de la hambruna, es que José se dio cuenta y explicó allí en Génesis 50:20. Quieren, búsquenlo. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios usó la maldad de los hermanos de José para preservar su pueblo. De una manera un tanto similar, el Señor hizo que el rey Asuero eligiera a Esther como su reina, y por ese medio la capacitó para interceder a favor de sus hermanos judíos y así salvarlos de ser aniquilados. Jeremías, capítulo 10, 23
declaró: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Del libro de Proverbios aprendemos que el corazón del hombre piensa en su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Y hace poco que leíamos también Proverbios 21.1. Proverbios 21.1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Pensamos en un rey muy poderoso, dueño de hacer lo que quiere, donde quiere, cuando quiere. Y sin embargo, cuando él piensa, como pensaba Nabucodonosor, que gracias a él, gracias a su sabiduría, gracias a su inteligencia, su capacidad, había logrado la Gran Babilonia, había edificado la Gran Babilonia, y Dios les hace entender que no era él, no era él. No era él el magnífico, el maravilloso, el grandioso, solo Dios. Y Dios ordena todo de él, y Dios a veces, aunque nosotros no lo entendamos, como en el caso de los hermanos de José, ellos fueron libres en cometer una maldad contra su propio hermano. Y sin embargo, Dios usó eso para cumplir su propósito, para preservar su pueblo. Lo mismo pasó con Esther, lo mismo declaró Jeremías. Proverbios nos dice que Dios, el corazón del rey está en su mano, a donde quiere él lo inclina. Y es esa famosa tiranía, decimos, de la soberanía de Dios versus responsabilidad humana. Y podríamos entrar, como hemos entrado en alguna otra oportunidad, que Dios es soberano y el hombre es 100% responsable. Pero Dios cumple su propósito. Debe ser en tu vida y en mi vida, en tu ministerio, en mi ministerio, un elemento que debe existir, que es confiar en la providencia de Dios, en la providencia de Dios. Dios es el que nos da la oportunidad para servirlo. Es un privilegio poder servirle. Por eso cada vez que tenemos oportunidad para servirle, usémosla. Dios orquesta las cosas de tal forma para que podamos servirle, y es un privilegio. Dios, el que es santo, infinitamente santo, el Todopoderoso, quiere usarte a vos y a mí. Y yo hablo por mí. No me tendría que ni que haber perdonado, ni que haberme dejado vivir cuando salí del vientre de mi madre, por mi condición pecadora que merece el castigo justo de Él, su ira justa. Y sin embargo así Él quiere usarme, a pesar de mi condición pasada, a pesar de que le sigo fallando, Él quiere usarme. Y no por eso estoy diciendo que voy a ser indiferente o que soy indiferente al pecado. Pero la realidad es que le fallo. La realidad es que le fallamos. Y aún así quiere usarte. Pero Él orquesta las cosas de tal forma para Él cumplir sus propósitos eternos. Y en ese ordenamiento tan complejo, Él quiere usarte a vos y a mí. Y Él te dio una capacidad que se llama don o dones para que sea usado en su obra, en su iglesia. Y como lo hemos mencionado anteriormente, no lo hacemos desde nuestra casa, no lo hacemos mirando videos, lo hacemos en la iglesia, lo hacemos congregándonos, lo hacemos trabajando, codo a codo, hombro a hombro. Dios hizo efectiva su voluntad en la vida del apóstol mediante el control providencial de todas las circunstancias que rodeaban a Pablo. Dios hizo efectiva su voluntad en su vida mediante el control providencial
de todas las circunstancias, todas. No hay una que escape al conocimiento y al control de Dios. Como ya hemos estudiado en Romanos 8, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero no solamente está todo gira alrededor nuestro, no, gira alrededor de Dios, porque es para su gloria, para su gloria. Nosotros debemos darle gloria. Él nos salvó para su gloria, no para que nosotros nos vanagloriemos y nos comparemos unos con otros y digamos, yo soy mejor, mirá, y Pablo tenía de qué jactarse, y podría haber dicho, yo soy el mejor, yo soy el número uno. ¿Y lo hizo? No, no lo hizo. Dio siempre toda la gloria a Dios y dijo, soy lo que soy por la gracia de Dios. He trabajado más, he sido quizás más azotado, he estado al punto de la muerte por causa del nombre, más que ustedes, más que los otros apóstoles. ¿Saben por qué? Por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, solo por la gracia de Dios. También otro elemento que debe ser evidente en tu vida y en la mía, en tu ministerio, en mi ministerio, es la planificación. Planificación. Este segundo elemento que opera en la vida de un creyente que cumple fielmente su llamado por Dios es la prudencia en los planes para el ministerio. Como vamos a ver ahora, no significa que no estemos confiando en la providencia de Dios, pero nosotros en nuestra responsabilidad humana tenemos que también saber planificarnos, realizar una buena planificación. Contrario a como pueda parecer a primera vista, la planeación sensible y cuidadosa por parte del pueblo de Dios no indica necesariamente una falta de confianza en la providencia de Dios. Esperar en la providencia de nuestro Dios no es una actitud que excluya la planeación personal. Jesús hizo una pregunta allí en Lucas 14, 28 en adelante, una pregunta retórica, diciendo, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Obviamente que en este caso Jesús estaba hablando del costo del discipulado, según versículo 33. Pero el principio de hacer planes también es válido con relación a la manera como cumplimos nuestro llamado al discipulado en la práctica. El requisito previo en cada caso es que nuestra planeación o planificación, sin importar con cuánto cuidado y sensibilidad sea hecha, esté sujeta por completo y de continuo al control de nuestro Señor Jesucristo. Tal como sucedió en los planes en la vida del apóstol Pablo. Pablo quiso visitar antes a los hermanos de Roma y no pudo. Pero él se planificó, él se organizó. Pablo creía que no teniendo más campo en estas regiones donde había estado ministrando, ya le era posible cumplir lo que había estado deseando desde hace muchos años atrás. Que era ir a Roma cuando fuera a España. Ir a Roma. Pablo no estaba afirmando que Dios le hubiese llamado a ministrar en Roma o en España, pero sí tenía la firme esperanza de hacerlo e hizo planes para realizar y llevar a cabo ambos ministerios. Pablo hizo planes, se tomó el tiempo para planificar. Y eso es lo que también debemos aprender nosotros. No solamente confiar en la providencia de Dios, que Dios tiene control de todas las circunstancias que nos rodea, sino también de nuestra parte, nuestra responsabilidad, debemos planificar. La iglesia en Roma estaba bien establecida, según lo que Pablo nos relata. Y Pablo, como ya había explicado, no quería predicar el Evangelio donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar fundamento, ese sobre fundamento ajeno, según versículo 20 que leímos.
Sin embargo, aunque su parada proyectada a Roma iba a ser breve, era de gran importancia para el apóstol Pablo. Él deseaba de todo corazón estar allí, pasar, compartir tiempo con ellos. Y dice el texto, mientras visitara la iglesia esperaba contar con su ayuda para ser encaminado, dice, allá, quizás de España, una vez que hubiera, dice, gozado de la compañía de los hermanos romanos por algún tiempo. La expresión ser encaminado viene del verbo griego que se emplea en sentido específico y técnico. Siempre se utilizaba con referencia a la costumbre que tenían en la iglesia primitiva de disponer un acompañante y abundantes provisiones para alguien que fuese enviado a ministrar en un lugar distante. Tras regresar a la iglesia de Antioquía y desde un principio los había comisionado y enviado por dirección del Espíritu Santo, según Hechos, nos relata según Hechos 13, 2 y 3, Pablo y Bernabé, dice, siendo encaminados, habiendo sido encaminados, el mismo término, el mismo verbo, dice, por la iglesia partieron hacia el concilio en Jerusalén. El término se usa con referencia a los ancianos de Éfeso, cuando le acompañaron a Pablo al barco que le llevaría a Jerusalén, según Hechos 20, 38. Se traduce acompañándonos todos, según Hechos 21, 5. Y también como encaminar a donde haya de ir, según 1 Corintios 16, 6 y 11. Al igual que en 3 de Juan, versículo 6, Tito 3, 13. Acompañar, encaminar. No es que las iglesias en las que ella hubiera ministrado fuesen perfectas, o que ya no necesitasen de cuidado pastoral, o que todo creyente de profesión era verdadero o maduro. Como el apóstol Pablo expresó al comienzo de la historia, de la epístola, de la carta, su gran esperanza era de alguna manera tenga, dice, al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Deseo de todo corazón ir a vosotros, porque deseo veros para comunicar algún don, a fin de que seáis confirmados. Una vez más, el apóstol Pablo vemos que se planificó, se ordenó sus actividades, pero 100% confiaba en la providencia de Dios, en que Dios tenía el absoluto control de todas las circunstancias que rodeaban al apóstol Pablo. Y él seguía siendo fiel a Dios y seguía predicando el Evangelio porque él sabía que aún todos los azotes que había recibido, todas las meras piedras que habían caído y golpeado su cuerpo, todos los peligros por los cuales había pasado, ninguno de esos estaba fuera del control, del conocimiento y del control de Dios. Ninguno de ellos. Y pensaba también, como decía al comienzo, cuánto nosotros, por mucho menos, muchas veces llegamos a dudar de la providencia de Dios, de que Dios está al tanto, que Dios está en control. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? ¿Por qué estos resultados? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. El apóstol Pablo nunca dejó de confiar en Dios, de descansar en Dios, aún en los momentos que tuvo que soportar cada uno de esos azotes. Aún cuando estuvo en peligro su vida física, nunca dejó de confiar en el Señor, porque descansaba en la providencia de Dios. Sabía que Dios tiene el control de todas las circunstancias de su vida, que Dios estaba al tanto y que Dios estaba ordenando todas las cosas, aún no como él quería. Porque obviamente, si le preguntaron al apóstol, ¿querés que te golpeen? ¿Querés que te azoten? ¿Querés que te apedreen? Seguramente que iba a decir no. Pero aún así, a pesar de su sufrimiento como apóstol, como siervo de Dios, él cumplió el propósito de Dios. Él llevó a cabo la voluntad de Dios. Dios fue glorificado a través del apóstol Pablo, a través de su vida, a través de su ministerio. Y aquí, una vez más, el apóstol expresa su deseo ferviente de verlos, de estar un tiempo con ellos.
Pablo expresó otros planes personales como estos, ninguno de los cuales comprometía su deseo todavía mayor de obedecer por completo a la voluntad de Dios. Su prioridad número uno era obedecer, hacer la voluntad de Dios. Costara lo que costara. No importaba su integridad física, no importaba su vida física. Lo que a él le importaba era obedecer a Dios, cumplir la voluntad de Dios. El apóstol dijo a los hermanos de Tesalónica: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Primera de Tesalonicenses 2, 17 y 18. Como hemos visto en el libro de Job, Satanás no es el Todopoderoso. Dios es el Todopoderoso. Satanás es una criatura. Y Satanás no hace otra cosa de lo que Dios no le dé permiso. Y Satanás en este caso, según acá el apóstol Pablo, lo que nos escribe aquí en el 1 Tesalonicenses 2, 17, no es que Satanás estorbó el plan de Dios, sino que Dios, para cumplir sus propósitos, permitió que Satanás, le dio permiso a Satanás, para que estorbara esos planes que había fijado quizás en un papel, en un pergamino, el apóstol Pablo. Hacer planes sabios, cuidadosos, para servir a Dios, no entra en conflicto con la confianza y el sano abandono a su providencia. Y así también la confianza en su providencia no es una excusa para dejar de hacer planes. Por un lado, confiamos en la providencia de Dios. Dios está en control. Dios conoce todas las cosas. Dios llevará a cabo sus propósitos, sus buenos propósitos en todo. Pero al mismo tiempo, vos y yo debemos, como sus hijos, debemos organizarnos, debemos hacer planes. No es pecado hacer una planificación, todo lo contrario. Pero tampoco tenemos que fijarnos y crear una plena, absoluta expectativa sobre los planes, que no podemos dejar de concretar esos planes. No es así. Es cumplir nuestra responsabilidad de hacer los planes, de hacer una buena planificación, pero después estar confiando plenamente, absolutamente, en Dios. Que Dios use, que Dios me use en su gracia y misericordia para cumplir sus propósitos. Dios quiere, y no significa que no, no hago planes porque, bueno, entonces si yo hago planes no estoy confiando en la providencia de Dios. No. Hacer planes y confiar en la providencia de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y que más allá de que los planes, como hizo el apóstol Pablo, hizo unos planes, tenía unos planes puntuales, específicos, de ir a visitar hermanos, dice, una y otra vez, y no pudo llevarlo, no lo pudo concretar, pero él así continuó confiando en la providencia de Dios. Siguió confiando en Dios, en su Dios, en el Dios Todopoderoso, en la providencia de Dios. No obstante, sin importar cuán abnegada y espiritual pueda ser la motivación de todos nuestros planes personales, todos deben someterse a la providencia de Dios, al gran plan de Dios. Nosotros podemos tener muchos planes, pero el que importa y que debemos llevar a cabo es el plan de Dios. Pero no por eso no vamos a hacer planes, no por eso no vamos a organizarnos. El deseo del apóstol Pablo que él tenía era de visitar a Roma, y era un deseo fuerte. Pero en ese deseo fuerte de ir a visitarla, también al mismo tiempo era un deseo fuerte de obedecer a Dios. Y aún más fuerte.
Lo que prevalecía sobre el corazón, sobre el alma del apóstol era obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Él hacía tenía su plan personal. Pero por encima de todo, Señor, yo quiero hacer tu plan, llevar a cabo tu plan. Lo que vos me determines, quiero hacer tu voluntad. No importa lo que me cueste. Y ya lo hemos leído, no importa. A pesar de eso, yo quiero obedecer, yo quiero llevar a cabo, yo quiero comunicar tu palabra, quiero quiero continuar predicando el Evangelio, como hemos visto en capítulo 1, hace muchos meses atrás. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Tenía sobradas razones para avergonzarse y para hacer una mejor vida físicamente hablando, ¿no? Humanamente hablando, ¿no? Y sin embargo, no importó su dignidad física, no importó lo que estaba en peligro su vida física, no importó que obedecer a Dios, en su vida particular, sus planes y sus planes personales, pero siempre por encima de todo estaba el plan de Dios, el obedecer el plan de Dios. Él tenía la autodisciplina y la dedicación constante necesaria para cumplir lo que Dios le había encomendado hacer. Él entendió bien cuál era su llamado. Era obedecer a Dios a cualquier costo. Siempre dejaba a un lado sus propios deseos o sueños personales y solo quería hacer lo que el Señor mismo le estaba pidiendo. Yo creo que es bueno que nos preguntemos si realmente nosotros hemos entendido cuál ha sido nuestro llamado por Dios. ¿Sos un hijo de Dios? ¿Sos una hija de Dios? Dios te ha concedido el privilegio de que le puedas servir. Recordá que, como hemos ya estudiado hace mucho tiempo atrás, sí o sí, por ser un hijo o una hija de Dios, tenés, aunque sea un don tenés seguro. Podés tener más, pero uno tenés seguro. Y sabés que ese don solamente lo podés usar dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. No en tu casa, no en una salida, en la iglesia. Y eso es lo que Dios quiere, que lo usemos en su iglesia. Y nosotros hemos recibido esa capacidad dada por Dios. Una capacidad que te dio a vos, que no me dio a mí. Y la que me dio a mí no te la dio a vos. Entonces, ¿qué tenemos que estar? Juntos. Como la Biblia claramente lo explica. El pie no es mano, y viceversa. El ojo no es oreja, y viceversa. Y así podemos decir con todos los miembros. El Señor te puso vos en un cuerpo local para que hagas uso de esa capacidad que te ha dado Él. Y no la podés usar en ningún otro lado que no sea la iglesia. Y Dios quiere edificar su cuerpo usando tu don, usando mi don, usando tus dones, usando mis dones, solo en la iglesia. El punto es que tan claro tengo yo, qué tan convencido estoy del llamado de parte de Dios. Pablo estaba más que convencido, como él dice una y otra vez, estaba persuadido de que Dios lo había llamado a servirle por gracia, por su gracia, por su misericordia, por su amor infinito. Y así él escribe a los hermanos de Roma. Y eso es aplicable a nuestros días, para nuestras vidas, en nuestra iglesia local. ¿Qué tan claro tengo el llamado de Dios? Confío fielmente en la providencia de Dios. Confío en que Dios tiene el total, absoluto control de todas las circunstancias que me rodean, sean para mí buenas o sean malas para mí, desde mi punto de vista, humanamente hablando. Según Dios siempre va a ser lo mejor, según Romanos 8:28. Me organizo, planifico para poder llevar a cabo el propósito de Dios, que Dios sea glorificado,
que Dios sea honrado. Dios no te necesita a vos, Dios no me necesita a mí, en absoluto. No necesita a nadie necesita. Pero Él diseñó la iglesia para que nosotros tengamos esa oportunidad de poder trabajar para Él, para la gloria de Él. No para vanagloriarnos nosotros a ver quién hace más dentro de una iglesia, quién trabaja más dentro de una iglesia. Si es así, si podés trabajar más que otro, como el apóstol Pablo decía, alabá a Dios, alabemos a Dios, porque Él te ha dado su gracia, porque te ha dado la capacidad, te ha dado el tiempo, te ha dado la fuerza, la salud para poder hacerlo. Alabá a Dios, es su gracia. Y es un privilegio que tenemos todos nosotros, sus hijos. Por eso deben ser esos elementos que sean visibles, sean evidentes en nuestras vidas. Que confiemos absolutamente, plenamente en la providencia de Dios. Pero al mismo tiempo también seamos organizados, armemos una buena planificación. Pero nunca que nuestros planes estén por encima de la voluntad de Dios. Que por encima de todo nos sometamos a la voluntad de Dios. A la voluntad escrita de Dios. Hoy cantamos poner en alto la ley de Dios. Acá está la ley de Dios, acá está la palabra de Dios. Y no significa solamente poner en alto físicamente acá arriba, en un lugar más alto, sino proclamar y realmente tener temor de Dios, reverencia a Dios. Y nos sujetamos a su palabra, nos sometemos a su palabra. Y al mismo tiempo que hacemos eso, realmente nos gozamos en Él, porque tenemos un privilegio que no lo tiene cualquiera, no lo tiene cualquiera. Que vos y yo seamos llamados sus hijos es una bendición eterna de Dios. Y eso debe dar gloria a Dios. Y eso debe ser suficiente razón como para poder estar gozosos todo el tiempo y poderle servir en todo aquello que podamos. Sabiendo que Dios no necesita de nada, pero Él quiere usarnos. Como hemos mencionado anteriormente, lo que dice 1 Corintios 1, que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Vos y yo debemos predicar el Evangelio. ¿Por qué? ¿Porque Dios no tiene otra forma de salvar a las personas? No. Porque Dios determinó hacerlo de esa forma. Así pasó con vos, que sos un hijo único de Dios. Así pasó conmigo. Alguien me predicó el Evangelio. Y Dios usó su Espíritu Santo para convencerme de que era un vil pecador y que estaba incapacitado para salvarme a mí mismo. Y que solo los méritos de Jesús en la cruz me pueden salvar. Y Él me dio la fe para confiar y depositar en la misma persona de Cristo. Cristo es quien me ha salvado. Cristo es el mediador entre Dios y nosotros los hombres. Pero es un privilegio enorme que tenemos nosotros de poder servirle a Él, confiando en que Él es el Dios soberano y confiar en su providencia. Y al mismo tiempo realizar planes para poderle servir mejor, poder ser más autodisciplinado. Sabemos que cuando hablamos de disciplina es como que nos resistimos. Muchas veces, o la mayoría de nosotros nos resistimos lo que es la autodisciplina, ¿no? Yo me acuerdo que era chico y escuchaba a mi padre decir, tenés que ser más autodisciplinado, y era una palabrita que me molestaba. Porque eso significaba que me tenía que levantar más temprano, que tenía que hacer mi cama, que tenía que hacer esto, que tenía que hacer lo otro, que tenía que bañarme, que tenía que... Y era autodisciplina y era algo que no te tengo que estar diciendo todos los días lo mismo. Vos tenés que ponerte los límites, vos tenés que ser autodisciplinado. Por eso esa palabrita mucho no me gustaba. Y yo sé que a veces a los mayores también no nos gusta el autodisciplina. El poder, digamos, establecer un tiempo para leer la Biblia, estudiar la Biblia. También necesitamos un tiempo para podernos congregar. Tenemos que ser autodisciplinados para eso. Tenemos que ser autodisciplinados también para poder estar preparados para evangelizar, para ayudar a otros a que le conozcan. Tenemos que ser autodisciplinados para tener un tiempo de oración. Pero nunca deben estar nuestros planes en primer lugar antes que los de Dios. Dios debe ser, como dice la Escritura, como hemos estado estudiando también los días miércoles,
debemos amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras fuerzas. Y como hemos estudiado recientemente, nuestro compromiso mayor es con Dios mismo, con Dios mismo. No es con un pastor, no es con una iglesia, no es con un grupo de hermanos, es con Dios. Dios demanda que nos comprometamos con Él. Dios demanda. Entonces, no hay muchas posibilidades. O nos comprometemos con Dios o no nos comprometemos. No hay muchas alternativas posibles. O te comprometes con Dios o no te comprometes. Es tu decisión. Y en tu decisión vas a también confiar. Si realmente te comprometes con Dios, vas a confiar. Te vas a entregar plenamente, absolutamente al control de Él, a la providencia de Él, y también al mismo tiempo a hacer tus planes. Pablo deseaba de todo corazón ir a visitar a los hermanos de Roma, pero por una u otra razón que él en ese momento desconocía y Dios no le dio detalle, no podía hacerlo, pero él realizó sus planes. Pero por encima de todo, él estaba sometido al plan divino, al plan de Dios, sometido absolutamente, a pesar de que las cosas no salían humanamente bien, pero se cumplía el propósito de Dios. El propósito de Dios se cumplió, así como pasó con Jesús. Dios llevó a cabo su propósito, que era darnos un mediador, darnos una sola forma de podernos salvar de nuestro merecido castigo en el infierno. Y Él llevó a cabo todo, paso por paso. Y si recordamos un poco lo que nos dicen los evangelios al comienzo del ministerio de Jesús, una y otra vez Satanás lo tentó. ¿Para qué? Para frustrar los planes de Dios, o el plan de redención, el plan de Dios. Obviamente, se llevó a cabo, las tentaciones se dieron, salió con la suya Satanás. No, obviamente que no. Porque Dios es el Todopoderoso y siempre se va a cumplir según conforme a la voluntad de Dios. Pero nosotros nos perdemos un privilegio cuando no nos ponemos en las manos de Dios para que nos use como sus instrumentos. No desaproveches esta hermosa oportunidad, este privilegio que tenés. Junto con el privilegio tenés una responsabilidad. Dios bendiga su palabra. Oremos. Amado Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad que nos da de servir. Señor, es realmente un privilegio que ninguno de nosotros, Señor, nos correspondería, Señor, hacer tal cosa, porque tú eres infinitamente santo, porque tú eres el único Dios verdadero, el Todopoderoso, Creador y sustentador de todas las cosas. Señor, viendo aquí la vida del apóstol Pablo, Señor, vemos realmente un amor abnegado, sometido totalmente a tu voluntad, a tus planes. Señor, pedimos, Señor, que podamos ser exhortados, animados con tu palabra, Señor, y también responder a esta evidencia, Señor, de que pueda verse en cada una de nuestras vidas, de pueda mostrarse, Señor, en cada uno de nuestros ministerios, lo que se vio en la vida del apóstol Pablo. Señor, se entrega absoluta a pesar de todo lo que de todo el mal físico que recibió, de todos los azotes que recibió, de todos los peligros que tuvo que atravesar. Señor, Él fue fiel a tu palabra. Él fue fiel en servir. Él siguió y pudo decir: he peleado la buena batalla. Señor, pedimos que cada uno de nosotros, Señor, podamos ser fieles a ti, a pesar, Señor, que las cosas muchas veces, las circunstancias, Señor, no sean las más favorables, y tampoco, Señor, las más deseadas. Señor, que a pesar de todo podamos seguir confiando plenamente, absolutamente en tu providencia, en que tú vas a cumplir tu buen propósito. Señor, úsanos para tu gloria, solamente para tu gloria. Señor, que no desaprovechemos las oportunidades que tenemos para servirte dentro de esta iglesia. Hoy nos has puesto aquí, que seamos fieles a ti, Señor, ahora. Señor, pedimos por cada hermano, cada hermana que está aquí, por cada persona que está aquí
en esta mañana, que obres, Señor, en cada uno de ellos. Y aún los que no te conocen, Señor, que prontamente puedan ser convertidos en hijos tuyos. Te damos gracias y pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén.